Hola y bienvenido a clase 11 de mi curso de inglés para principiantes. Y en esta clase vamos a ver primero how much y how many y sustantivos contables y incontables. Después tenemos dos secciones que tratan de going to, que es una estructura que usamos para hablar de planes en el futuro. Y después tenemos comparativos y superlativos y vamos a terminar con algo de vocabulario que trata en esta clase de la sala. Very good, vamos a empezar. Hola a todos y bienvenido a la primera sección de clase 11 de mi curso de inglés para principiantes. Y en esta sección vamos a tratar de un tema que hemos tocado antes en clases anteriores, pero aquí vamos a ver un poco más de ese tema. Y el tema es how much y how many y sustantivos contables y incontables. Primero, los sustantivos incontables. Los sustantivos incontables, que se llaman en inglés uncountable nouns, no tienen forma plural, no se puede contar y no pueden usarlos con a o an o con un número. Ejemplos de los sustantivos incontables son money, que es dinero en español, traffic, que es tráfico en español, food, que es comida en español, o fruit, que es fruta en español. Y es igual en el inglés y en el español. Esos sustantivos, o como se llaman nouns en inglés, no tienen forma plural y no se puede contarlos. No se puede decir a money, como en español no se puede decir un dinero, y no se puede decir dos monies. Igual en español no se puede decir dos dineros, porque son sustantivos incontables. Y los sustantivos contables sí pueden contar y tienen formas singular y plurales. Ejemplos de esos son notes, puedo decir one note o two notes. Aquí tengo escrito en la forma plural. Un note en español es un billete. Igual en español puedo decir un billete o dos billetes. Otro ejemplo de un sustantivo contable es cars. En español es coche o coches en su forma plural. Puedo decir one car o two cars. Igual en español un coche, dos coches. Biscuits, que en español es galletas. Puedo decir en inglés one biscuit o two biscuits. Igual en español una galleta o dos galletas. Y el último ejemplo, apples. Puedo decir one apple o two apples. Igual en español una manzana o dos manzanas. Antes que seguimos, tengo escrito aquí algunas diferencias entre el inglés de Reino Unido y el inglés americano. Y primero tenemos biscuit, que en español es galleta, en Estados Unidos se dice cookie. Y otra palabra es banknote o note en Inglaterra o Reino Unido, y en Estados Unidos se llama bill. Por ejemplo, en Inglaterra se dice a 20-pound note, un billete de 20 libras esterlinas. Y en Estados Unidos se dice a $20 bill, un billete de $20. Y mientras que estamos en este tema del inglés americano y el inglés británico, porque hay muchas personas preguntando de eso en el canal y preocupados porque dicen que quieren aprender el inglés americano, el inglés británico. Vamos a decir que no hay dos tipos de inglés. Yo soy de Inglaterra, tengo el acento
británico, soy del sur de Inglaterra, cerca de Londres, y tengo el acento de esa parte de Inglaterra, pero jamás he tenido un problema comunicando conmigo, con una persona de Estados Unidos. Siempre entiendo 100% y ellos me entienden también 100%. No hay dos ingleses. Las diferencias entre el inglés americano y el inglés de Estados Unidos es más o menos, número 1, el acento, y 2, el vocabulario en algunos casos, pero no es un problema que aquí en este curso intento, cuando hay diferencias en vocabulario, a poner las dos palabras ahí. Si alguien a mí me dice, por ejemplo, cookie, en cambio de biscuit, instantáneamente yo sé qué significa esa palabra. O si me dicen a mí $20 bill en cambio de 20 pound note, yo sé instantáneamente que es el inglés americano. Es como el español en Perú, en Colombia, en México, en España. Hay diferentes acentos y hay también diferente vocabulario, pero las dos personas entienden. No tienen que pensar, tengo que aprender el inglés americano o tengo que aprender el inglés británico. Lo que tienen que aprender es el inglés internacional para que se pueda comunicar con personas en todo el mundo, incluso otras personas que ni son británicos ni americanos, porque el inglés ahorita es el idioma internacional y está hablando por muchas personas en todo el mundo, en China, en Japón, en Alemania. Lo que tienen que aprender es el inglés internacional. Ok, vamos a seguir con el tema de hoy. Hemos visto los sustantivos incontables y los sustantivos contables, y aquí tengo how much, how many, que en español es cuánto, cuánta, cuántos o cuántas, y vamos a ver que algunos ejemplos de cómo podemos usar esas palabras con sustantivos incontables y sustantivos contables. Y en la próxima pantalla vamos a ver más reglas de este tema. Primero, entonces, los sustantivos incontables tenemos que usar how much. Aquí hay ejemplos. How much money is there? Si recuerdan, hemos visto is there antes significa hay. Este en español es cuánto dinero hay. Y la respuesta, there's a lot of money. Hay mucho dinero. How much traffic is there? ¿Cuánto tráfico hay? Y la respuesta, there's a lot of traffic. How much food is there? ¿Cuánto comida hay? ¿Cuánta comida hay? There's a lot of food. Hay mucha comida. How much fruit is there? ¿Cuánta fruta hay? Y la respuesta, there's a lot of fruit. Hay mucha fruta. Y después, con los sustantivos contables, tenemos que usar how many. How many banknotes do you have? ¿Cuántos billetes tienes? I have 3 banknotes. Tengo 3 billetes. How many cars are there? ¿Cuántos coches hay? There are 2 cars. Y podemos ver 2 carros. How many biscuits are there? O si estás en Estados Unidos, how many cookies are there? There are 2 biscuits. There are 2 cookies. 1, 2. And finally, how many apples are there? There are 2 apples. Ok, antes que seguimos con la próxima pantalla, como siempre, voy a leer todo eso de nuevo para que ustedes puedan escuchar la pronunciación y repetir. Vamos a empezar aquí. How much money is there? How much money is there? There's a lot of money. How much traffic is there?
How much traffic is there? There's a lot of traffic. There's a lot of traffic. How much food is there? How much food is there? There's a lot of food. There's a lot of food. How much fruit is there? How much fruit is there? There's a lot of fruit. There's a lot of fruit. Y vamos a seguir aquí con los contables. How many banknotes do you have? How many banknotes do you have? I have 3 banknotes. I have 3 banknotes. How many cars are there? How many cars are there? There are 2 cars. There are 2 cars. How many biscuits are there? How many biscuits are there? There are 2 biscuits. There are 2 biscuits. And finally, how many apples are there? How many apples are there? There are 2 apples. There are 2 apples. Okay, very good. Now let's continue with the next screen. Okay, en esta pantalla vamos a seguir con la misma tema, la tema de sustantivos contables y incontables y algunos quantifiers que se puede usar con esos tipos de sustantivos. Aquí tenemos las reglas. Vamos a ver primero las preguntas y como vimos en la pantalla anterior, cuando estamos hablando de un sustantivo incontable, tenemos que usar how much. How much money do you have? Y cuando estamos hablando de sustantivos contables o plurales, tenemos que usar how many. How many books do you have? Y en afirmaciones podemos usar a lot of con sustantivos incontables o contables, las dos, que en español es muchos o muchos, o podemos usar some, que en español significa algo de, algunos o algunos, y otra vez podemos usar este con sustantivos contables o incontables. Y en los negativos tenemos que usar I don't have much, que es no tengo mucho, con incontables, o I don't have many, con sustantivos contables, que en español es no tengo muchos o muchas. O podemos decir I don't have any, con contables o incontables, que significa no tengo nada de. Y recuerda que con los sustantivos contables se puede usar a o an o un número. Por ejemplo, a book, 1 book, 2 books, 3 books, etc. Ok, parece un poco complicado aquí, por eso he escrito esta tabla aquí que espero explica un poco más claro, o con este se puede clarificar las reglas ahí. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Y este es incontable y podemos responder con I have a lot of money, que en español tengo mucho dinero. I have some money, que es tengo algo de dinero. I don't have much money, que es no tengo mucho dinero. O I don't have any money. Con incontables podemos usar a lot of, some, o en negativos, much o any. Y con los contables tenemos how many books do you own, que en español es cuántos libros tienes. Realmente ownes pertenecer. Y las respuestas con los contables pueden ser I have a lot of books, tengo muchos libros.
or I have some books, tengo algunos libros. Y en el negativo, I don't have many books, no tengo muchos libros. Or I don't have any books, no tengo nada de libros. Antes que seguimos con los ejercicios de este tema en la próxima pantalla, voy a repetir todo el inglés para practicar la pronunciación. How much money do you have? I have a lot of money. I have some money. I don't have much money. I don't have any money. How many books do you own? I have a lot of books. I have some books. I don't have many books. I don't have any books. Okay, very good. Let's continue with some exercises. Para practicar lo que hemos visto en las dos pantallas anteriores. Primero, aquí, en este lado, aquí tenemos 8 preguntas. Lo que tienen que hacer es agregar how much o how many para formar las preguntas. Tienen que poner atención de si el sustantivo, aquí como beer, water, chairs, people, money, sugar, tomatoes, words. Si el sustantivo es contable, tenemos que poner how many. Y si es incontable, tenemos que poner how much. So, number 1, beer. Beer en español es cerveza. ¿Es contable o incontable? Vamos a ver. La respuesta es how much beer did you drink last night? Beer es incontable. Se puede medir el beer por litro o botellas, pero no estás contando el beer o la cerveza, estás contando los litros o las botellas. Por ejemplo, en inglés se puede decir I drank 10 bottles of beer. Tomé 10 botellas de cerveza, pero estás contando las botellas, no la cerveza. Number 2, water. Is water countable or uncountable? Water en español, recuerden, es agua. Y la respuesta es how much water does she drink? ¿Cuánto de agua toma ella? En este caso, como lo anterior, water is incontable. En number 3 tenemos chairs. Chairs es, o chair singular, silla. Y chairs es el plural. Chairs, sillas. ¿Es contable o incontable? ¿Cuál es la forma que tenemos que usar aquí? Y la respuesta es how many chairs are there? How many chairs are there? Porque chairs obviamente es contable porque está en plural. Y con plurales tenemos que usar how many. Number 4 tenemos people. People es contable o incontable. Y la respuesta es how many people were at the meeting. Este puede ser un poco confuso. People en inglés es el plural de person. People en inglés es personas y es contable. Existe también en inglés la palabra persons, pero es menos usado. Generalmente los nativos, cuando queremos decir el plural de person, que es persona, decimos people, no personas. So, es contable.
There were 2 people at the meeting, o 3 people. Es un plural irregular. En la próxima tenemos money. Number 5, money. Is money contable or incontable? Let's have a look. How much money? Money es dinero. Igual en el español, el inglés es incontable. Tenemos que usar how much. Y número 6 es sugar. Azúcar en español. Sugar, azúcar. ¿Es contable o incontable? Y la respuesta es how much, porque sugar, igual en el inglés y el español, es incontable. Y en number 7 tenemos tomatoes. ¿Qué tenemos que usar con tomatoes? Es contable. Tenemos que usar how many tomatoes are there. And the last one is number 8, words. Words es palabras. No lo escribió aquí. Significa palabras. Es contable o incontable. Es contable. How many words do you know in English? Ok, vamos a seguir con más ejercicios. Aquí tiene que escoger la palabra correcto. Tenemos 2 opciones. A lot of o much. ¿Cuál es lo correcto? Drink a lot of water o drink much water. Este aquí es que se llama el imperativo, no lleva el sujeto porque no es necesario, es como un orden. En inglés no se usa el subjetivo cuando es un orden, simplemente es así. Toma mucha agua. Drink a lot of water. Y water, ¿qué podemos usar con water? A lot of o much. Y la respuesta es a lot of. No se puede usar drink much water porque esta es una afirmación y no se puede usar much o many en afirmaciones. Tenemos que decir drink a lot of water. Toma mucha agua. Number 2, he has some or he has much homework. Homework es tareas. ¿Es contable o incontable? Y la respuesta es he has some homework. Homework es incontable, pero no importa porque no se puede usar much con afirmaciones. Número 1 y número 2 son afirmaciones y tenemos que usar a lot of, que significa mucho, o some, algo de. Número 3 es una pregunta. Do you drink much coffee or do you drink many coffee? Aquí podemos usar esos porque es una pregunta. ¿Cuál es correcto? Coffee es incontable, entonces tenemos que decir do you drink much coffee? Do you drink much coffee? And the next one, número 4, is un negativo. A vegan doesn't eat some meat or a vegan doesn't eat any meat. ¿Cuál es lo correcto? En los negativos no podemos usar some. Tenemos que decir a vegan doesn't eat any meat. Meat es carne. Vegan es vegano. Un vegano no come nada de carne. Number 5, she eats a lot of meat or she eats many meat. Esta vez es una afirmación. El número 4 fue un negativo. Y esta es una afirmación. Y tenemos que usar a lot of. She eats a lot of meat. Y número 6 es otra afirmación. ¿Qué podemos usar en afirmaciones? Some o any. Y la respuesta es some. Any se usa en negativos y some en afirmaciones. I have some money. Y el número 7 es otra pregunta. Do you have some money or do you have any money? Y aquí
tenemos que usar any. Do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? Y el último es un poco diferente porque es con un verbo. I run much, I run a lot. En español es corro mucho. ¿Cuál es lo correcto en inglés? Y tenemos que decir I run a lot porque es una afirmación. Ok, very good. Entonces, para terminar esta sección, como siempre, voy a leer esas 16 frases en inglés lento para que ustedes puedan escuchar la pronunciación y repetirlo. Vamos a empezar este lado con número 1. How much beer did you drink last night? Recuerden que este es el pasado. Hemos visto eso en una clase anterior. How much beer did you drink last night? How much water does she drink? How much water does she drink? How many chairs are there? How many chairs are there? How many people were at the meeting? How many people were at the meeting? Meeting aquí significa junta. How much money do you have? How much money do you have? How much sugar is there? How much sugar is there? How many tomatoes are there? How many tomatoes are there? How many words do you know in English? How many words do you know in English? Y vamos a seguir por este lado. Drink a lot of water. Drink a lot of water. He has some homework. He has some homework. Do you drink much coffee? Do you drink much coffee? A vegan doesn't eat any meat. A vegan doesn't eat any meat. She eats a lot of meat. She eats a lot of meat. I have some money. I have some money. Do you have any money? Do you have any money? I run a lot. I run a lot. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección. Ok, muy bien. Y en esta sección vamos a ver por la primera vez cómo podemos hablar del futuro en inglés. Y en inglés hay muchas maneras de hablar del futuro, pero vamos a empezar con probablemente lo más importante, y eso es la estructura que se llama going to, que podemos usar para planes en el futuro. Y voy a leer este aquí, que trata de mis planes en el futuro para mis próximas vacaciones. Voy a empezar. On my holiday this year, I'm going to visit Playa del Carmen, Mexico, with my family. I'm going to run every morning on the beach, and my family and I are going to swim in the Caribbean Sea.
We are going to visit Xcaret Park, where we are going to see the dolphins. We are also going to visit the Mayan ruins in Tulum. And we are going to take a trip to the Caribbean island of Cozumel. Ok, muy bien, como dije en el principio de esta sección, este trata de mis planes en el futuro y estoy usando la estructura going to. Aquí he puesto en rojo todos los partes que tienen esta estructura. Primero tenemos I'm going to visit. Y este aquí en español se puede traducir como voy a visitar. I'm going to visit en español es voy a visitar. El próximo es I'm going to run. I'm going to run en español es voy a correr. My family and I are going to swim. My family and I are going to swim. Mi familia y yo vamos a nadar. Y tenemos we are going to see, que en español es nos vamos a ver. We are also going to visit. Otra vez el verbo visit, pero esta vez con el sujeto we. Aquí tuvimos con el sujeto I. We are going to visit es como vamos a visitar. Y el also significa también. Pero en español es también vamos a visitar. En inglés es we are also going to visit. And finally we are going to take a trip. We are going to take, en español es como decimos nos vamos a tomar. Ok, no he escrito todo este en español. Aquí tengo otro vocabulario. Por ejemplo, run es correr. Eso vimos aquí. I'm going to run. Voy a correr. Beach es playa. I'm going to visit Playa del Carmen, Mexico with my family. I'm going to run every morning on the beach. Voy a correr todas las mañanas en la playa. Swim, que vimos también aquí. My family and I are going to swim. Swim is nadar. Sea is mar. Entonces, my family and I are going to swim in the Caribbean Sea. Es mi familia y yo vamos a nadar en el mar Caribe. Park es parque, que vimos aquí en Xcaret Park. Dolphins is delfines, que vimos aquí. We are going to see the dolphins. Vamos a ver los delfines. Ruins is ruinas. We are going to visit the Mayan ruins. Vamos a visitar las ruinas mayans. Trip is recorrido. Okay, we're going to take a trip. Vamos a tomar un recorrido a la isla. Y finalmente, en el principio tenemos on my holiday. Holiday es el inglés británico. En Estados Unidos dicen vacation, como en español vacaciones. Ok, voy a leer este texto una vez más para que puedan escuchar de nuevo la pronunciación. On my holiday this year, I'm going to visit Playa del Carmen, Mexico with my family. I'm going to run every morning on the beach, and my family and I are going to swim in the Caribbean Sea. We are going to visit Xcaret Park, where we are going to see the dolphins. We are also going to visit the Mayan ruins at Tulum, and we are going to take a trip
to the Caribbean island of Cozumel. Ok, y en esta pantalla tenemos la gramática, cómo se forma la estructura going to. Y aquí, primero en esta tabla, podemos ver la estructura. Primero en la afirmación. Para formar la afirmación, primero necesitamos, como siempre en inglés, el sujeto. Y tenemos aquí los 6 sujetos: I, you, he, she, it. Es la primera persona singular, la segunda persona singular y la tercera persona singular que hemos visto varias veces antes. Y aquí tenemos las formas plurales. Y tenemos el primera persona, segunda persona y tercera persona plural. La próxima cosa que necesitamos para hablar de planes en el futuro usando esta estructura es el verbo be en el presente. El verbo be en el presente hemos visto antes, creo que en la primera clase, que tiene 3 formas: am, are and is. Si no recuerdan el verbo be en el presente, ahorita voy a poner una tarjeta aquí para que puedan regresar a esa sección para revisarlo. Después del verbo be necesitamos las 2 palabras going to. Y la próxima cosa que necesitamos es el verbo principal en su forma base. Aquí tengo varios verbos principales: talk es hablar, run es correr, swim es nadar, eat es comer, listen es escuchar, read es leer. Entonces eso es todo que necesitamos para formar esta estructura para hablar de planes en el futuro. Y los ejemplos son: I am going to talk, que en español es voy a hablar. You are going to run, vas a correr. He is going to swim, va a nadar. We are going to eat, vamos a comer. You are going to listen, ustedes van a escuchar. They are going to read, ellos van a leer. Y para formar el negativo es muy fácil, simplemente tenemos que agregar la palabra aquí, not. Entonces el negativo es: I am not going to talk, you are not going to run, he is not going to swim, we are not going to eat, you are not going to listen, they are not going to read. Es el negativo. Ok, antes que seguimos con que trata de cómo se usa esta estructura, vamos a recordar de las contracciones, porque los nativos siempre usan las contracciones cuando hablan. Y la primera contracción es que la contracción que vimos antes en la afirmación es: tenemos que contratar el sujeto y el verbo be. Y en cambio decía I am, se dice I'm going to talk. I'm going to talk. Y cuando el sujeto es you, we o they, decimos you're, we're or they're. You're going to run, we're going to run, they're going to run. Y cuando el sujeto es he, she or it, la contracción es he's going to swim, she's going to swim, it's going to swim. Esas contracciones hemos visto antes con el verbo be, en el presente simple, en la primera clase creo, y siempre los nativos van a usar esos. Y también en el negativo, como vimos antes con el verbo be, usamos las contracciones. En el caso de la primera persona, decimos I'm not going to talk. Y con los otros sujetos tenemos 2 opciones. Ponemos junta
el sujeto y el verbo be, o podemos juntar el verbo be y la palabra not. Entonces podemos decir you're not going to talk o you aren't going to talk. Y cuando el sujeto es he, she o it, también tenemos las dos opciones. He's not going to run, juntando el verbo be con el sujeto, o he isn't going to run. Okay, very good. Voy a hablar un poco más de la pronunciación en un rato, pero vamos a ver primero cuándo se puede usar esta estructura. Se usa going to para hablar de planes o intenciones en el futuro y se traduce por ir a hacer algo. Por ejemplo, I'm going to run a marathon next month. Voy a correr un maratón el próximo mes. Ok, esta estructura se usa para hablar de planes o intenciones en el futuro. ¿Qué significa planes y intenciones? Bueno, son cosas que hemos decidido hacer antes que hablamos de esas cosas. Si yo digo, I'm going to run a marathon next month, es porque yo tengo el plan o la intención a correr un maratón el próximo mes. Ya decidí en el pasado, a un punto en el pasado, hacer eso. No he decidido en este momento. Ok, very good. Ahorita vamos a hablar un poco de la pronunciación. ¿Por qué? Cuando los nativos hablan, casi siempre se usa la contracción del verbo be. Ese tema hemos visto aquí, que como siempre con el verbo be en el presente, siempre los hacemos la contracción. Pero también se reducen la pronunciación de to y suena como ta. Por ejemplo, I'm going to run a marathon. Aquí no se escribe, no se puede escribir así. He puesto aquí, he intentado escribir fonéticamente. El asunto es que en el mundo real no vas a escuchar I am going to run a marathon. Nadie va a hablar así. Las personas generalmente van a hablar así. I'm going to run a marathon. I'm going to run a marathon. Se junta el going y el to suena más como un I'm going to run a marathon. I'm going to run a marathon. Eso es que van a escuchar en el mundo real, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, con todos los nativos. Otra cosa, a veces los nativos dicen gonna. En cambio de decir I'm going to, dicen I'm gonna run a marathon. I'm gonna run a marathon. Este probablemente es más común en Estados Unidos que en Inglaterra, pero a veces la gente se usa en Inglaterra también. I'm gonna run a marathon. No se puede escribir así, pero es que muchas veces van a escuchar eso. Si escuchan eso, gonna, lo que están usando es esta estructura, I'm going to. Pero como pueden escuchar, I'm gonna run a marathon, suena muy diferente a I am going to run a marathon. Nunca vas a escuchar I am going to run a marathon. Van a escuchar I'm going to run a marathon o a veces I'm gonna run a marathon. Ok, very good. Vamos a seguir con las preguntas y algunos más ejemplos. Y aquí en esta página tenemos las preguntas. Y las preguntas se forman muy fácil. Para formar la pregunta tenemos que poner en reversa el orden del verbo be y el sujeto. Como hemos visto antes en preguntas con el verbo be y preguntas en el presente continuo, tenemos que poner primero el verbo be seguido por el sujeto. Entonces, la pregunta es, Are you going to run a marathon? Por ejemplo.
Y también tenemos aquí respuestas cortas. Yes, I am, o no, I'm not. Otros ejemplos. Is he going to swim? Yes, he is. No, he isn't. Are we going to eat? Yes, we are. No, we aren't. Are you going to listen? Yes, you are. No, you aren't. Y fija también mi pronunciación porque estoy diciendo, are you going to listen? Are you going to listen? Going to, going to. Not going to. Nadie se pronuncia así. Are they going to read? Yes, they are. Or no, they aren't. Ok, so, se forman las preguntas con el verbo to be en el presente. Más el sujeto, más going to, más el verbo. Por ejemplo, are you going to run a marathon? ¿Vas a correr un maratón? Esas preguntas aquí son preguntas que no llevan una palabra de pregunta como what, when, where. Aquí abajo tengo un ejemplo del otro tipo de pregunta. What are you going to do? What are you going to do? Y fija que también hago la contracción aquí de la palabra what y are. Escucha de nuevo. What are you going to do? It's more like what are, not is what are you going to do? What are you going to do? Obviamente la palabra de pregunta viene primero. En español si preguntas ¿qué vas a hacer? Antes que vemos los ejemplos, hemos visto que podemos usar esta estructura para hablar de planes en el futuro, pero hay otro uso también y eso es para hacer predicciones. También se puede usar going to para predicciones, pero solo cuando hay algo en la situación actual que indica que va a pasar. Por ejemplo, look at those clouds, it's going to rain. Mira esas nubes, va a llover. Es que se puede usar este para predicciones, pero solo si hay algo en la situación ahorita actual que indica que esa cosa va a pasar. Por ejemplo, el ejemplo aquí, mira las nubes, son muy negros, son oscuros, va a llover. Es una predicción, pero basado en algo en la situación actual. En este caso, las nubes oscuros. Ok, muy bien. Voy a leer los otros ejemplos que tengo aquí de going to para que ustedes puedan escuchar y practicar la pronunciación. We're going to learn English. We're going to learn English. She's going to sell her car. She's going to sell her car. They're going to buy a house. They're going to buy a house. What are you going to do? What are you going to do? I'm not going to do my homework. I'm not going to do my homework. What are you going to have for lunch? What are you going to have for lunch? Aquí en aquí estoy usando el verbo have, porque en inglés podemos usar have para tener una comida, tener una comida. And finally, where are you going? Where are you going? Ahora, este es un poco diferente. ¿Por qué? Cuando el verbo principal es go, se puede omitir go y usar el presente continuo. Cuando el verbo principal es go, si usamos esta estructura, vamos a decir, where are you going to go? Y estamos repitiendo el go dos veces. Where are you going to go?
Entonces podemos omitir el go y simplemente usar el presente continuo, que es el verbo be, el sujeto y el verbo con ing. Y vimos ese tema antes. Voy a poner una tarjeta aquí para que puedan regresar a esa sección. El asunto es que también podemos usar presente continuo para hablar del futuro, pero eso es un tema que vamos a tratar en otra clase más adelante. Pero ahorita solo tienen que saber que cuando el verbo principal es go, podemos omitirlo. Ok, very good. Con esto hemos terminado esta sección. En la próxima sección vamos a hacer algunos ejercicios de práctico con going to y vamos a ver algunos más ejemplos. Very good. Y en la última sección vimos la estructura going to que podemos usar para planes en el futuro. Y ahorita, para seguir con ese tema, tenemos algunos ejercicios de práctica que son muy fáciles. Solo tenemos que formar las frases con el verbo be en su forma correcta, que recuerden, con going to tenemos que usar el verbo be en el presente, que es am, is o are, más las palabras going to, más uno de los siguientes verbos. Y los verbos que tengo son learn, live, study, visit, do, buy, have, and be. Y también he escrito aquí esos verbos con su traducción en español. Learn es aprender, live es vivir, study es estudiar, visit es visitar, do es hacer, buy es comprar, have tener, leave salir y be ser o estar. Ok, aquí están las frases. Entonces tenemos que formar la frase usando la estructura going to y un verbo de la lista. Ok, vamos a ver la respuesta al número 1, que es we are going to visit my mother. We are going to visit my mother. En español, recuerden, mother es madre, entonces esta frase en español es vamos a visitar mi mamá. Number 2. Formar la frase aquí. Y la respuesta es I am going to buy a new car. I am going to buy a new car. Recuerden que car es coche y en español entonces es I am going to buy a new car. Y el número 3 o number 3, aquí puso que el sujeto es you. Es una pregunta. Es la primera pregunta. ¿Cómo se forma la pregunta con going to? Y la respuesta es what are you going to do when you leave school? What are you going to do when you leave school? ¿Qué vas a hacer cuando sales del colegio o de la escuela? So, recuerden que en las preguntas tenemos que poner el verbo be primero y después el sujeto. El orden de las palabras en esta pregunta es la palabra de pregunta, el verbo be en su forma de correcto, que es are, porque va con el sujeto you, y esa es la próxima palabra, el sujeto, más going to, más el verbo en su forma principal. Recuerden que en las preguntas el verbo be viene antes el sujeto. Y en las afirmaciones el verbo be viene después el sujeto. I am, sujeto, verbo be. Are you, verbo be,
sujeto. Okay, very good. In number 4 tenemos hurry up. Hurry up en español es apúrate. Hurry up. What's the answer here? Y la respuesta es hurry up, you're going to be late. Hurry up, you're going to be late. Number 5. It's his birthday next week and what's the answer? He is going to have a party. Remember, birthday is cumpleaños, party is fiesta, es su cumpleaños la próxima semana y va a tener una fiesta. It's his birthday next week and he is going to have a party. Number 6, day in Argentina. What's the answer here? Usando uno de los verbos aquí. Y la respuesta es they are going to live in Argentina. They are going to live in Argentina. Van a vivir en Argentina. Number 7. He to be a doctor. What's the answer? He is going to study to be a doctor. Va a estudiar para ser médico. He is going to study to be a doctor. Y el último, el número 8. We English. What's the answer to this one? We are going to learn English. Vamos a aprender inglés. Okay, very good. Ahorita voy a leer los 8 frases que tenemos aquí de nuevo para que puedan escuchar la pronunciación. Y cuando los leo esta vez voy a usar las contracciones y voy a decirlos más como los nativos los pronuncian en la calle, en el mundo real, para que escuchen mejor la pronunciación verdadera. Porque nadie se va a decir we are going to visit my mother. Los nativos van a decir we're going to visit my mother. We're going to visit my mother. En cambio de decir we are, dicen we're. Y en cambio de decir going to, dicen going to. Y como dije antes, a veces las personas ni dicen eso y dicen we're gonna visit my mother. We're gonna visit my mother. Pero ahorita voy a usar la forma we're going to visit my mother para este y para los demás. Entonces, vamos a empezar. We're going to visit my mother. We're going to visit my mother. I'm going to buy a new car. I'm going to buy a new car. What are you going to do when you leave school? What are you going to do when you leave school? Hurry up, you're going to be late. Hurry up, you're going to be late. It's his birthday next week and he's going to have a party. It's his birthday next week and he's going to have a party. They're going to live in Argentina. They're going to live in Argentina. He's going to study to be a doctor. He's going to study to be a doctor. We're going to learn English. We're going to learn English. Okay, very good. Yo sé que sí es un poco difícil cuando hablo así. Por ejemplo, en este we're going to learn English es probablemente más difícil de entender y más difícil de pronunciar que si digo
We are going to learn English. Pero si nunca, como digo, nunca vas a escuchar we are going to learn English en la calle o en el mundo real. Entonces yo creo que es mejor si lo digo como lo van a escuchar para que puedan practicar la pronunciación verdadero y para que puedan mejor entender los nativos en el mundo real. Como digo, también a veces van a escuchar we're gonna learn English. We're gonna learn English. Okay, very good. Con eso hemos terminado este tema de going to, que la estructura para hablar de planes en el futuro no es la única manera de hablar del futuro, pero probablemente es lo más importante. Y ahorita vamos a seguir con la próxima sección de mi curso de inglés para principiantes, que es comparativos y superlativos. Okay, very good. En esta sección vamos a ver comparatives and superlatives. Comparativos y superlativos en español, que son adjetivos que podemos usar para comparar diferentes cosas o personas. Vamos a empezar, como siempre, con algunos ejemplos y después vamos a ver algo de la gramática y vamos a terminar con algunos ejercicios de práctico. Primero los ejemplos. Aquí tenemos, para empezar, dos personas. Tenemos John, que aquí en el escritorio tiene mucho dinero. He's got a lot of money on the desk. Y este es Simon, que parece que no tiene nada, está en la calle pidiendo dinero. He's in the street begging for money. Vamos a comparar esas dos personas. Primero tenemos John is rich. John is rich. Simon is poor. John is richer than Simon. Simon is poorer than John. John is the richest. Simon is the poorest. Okay, very good. Lo que tenemos aquí es primero adjetivos rich y poor, que en español es rich es rico y poor es pobre. Después tenemos el comparativo de rich, que es richer, que en español es más rico. Y el comparativo de poor, que es poor, que en español es más pobre. Y después tenemos dos ejemplos del superlativo, que es the richest, que en español es lo más rico, y the poorest, que en español es lo más pobre. Vamos a ver los otros ejemplos. Aquí tenemos primero dos adjetivos, fast y slow, que en español es slow es lento y fast es rápido. Ok, voy a leer esas frases. The Ferrari is fast. The Citroen is slow. The Ferrari is faster than the Citroen. The Citroen is slower than the Ferrari. The Ferrari is the fastest. The Citroen is the slowest. So, otra vez aquí tenemos el comparativo del adjetivo fast, que es faster. El comparativo del adjetivo slow, que es slower, en español más lento, y faster es más rápido. Y aquí tenemos el superlativo de fast, que es the fastest, en español es lo más rápido. Y the slowest, que en español es lo más lento. Y el último ejemplo que tenemos es esos dos relojes o watches, que se llaman en inglés. Y
Voy a leer los ejemplos aquí. The Rolex is expensive. The Casio is cheap. Expensive is caro. Cheap is barato. Aquí tengo escrito aquí expensive, caro, cheap, barato. Vamos a ver los comparativos y los superlativos de cheap y expensive. The Rolex is more expensive than the Casio. Aquí el comparativo de expensive es un poco diferente de los que vimos aquí, porque tenemos que agregar la palabra more a expensive. En español es más caro. The Casio is cheaper than the Rolex. Y finalmente tenemos los dos superlativos de expensive y cheap. The Rolex is the most expensive. Expensive es un poco diferente a los superlativos que hemos visto antes y tenemos que agregar the most antes el adjetivo. Es como en español, lo más caro. The most expensive, lo más caro. And finally, we have the Casio is the cheapest. El Casio es lo más barato. Ok, very good. Antes que vimos la gramática, en la próxima página voy a leer todas las frases aquí para que puedan escuchar de nuevo y practicar la pronunciación. John is rich. Simon is poor. John is richer than Simon. Simon is poorer than John. John is the richest. Simon is the poorest. The Ferrari is fast. The Citroen is slow. The Ferrari is faster than the Citroen. The Citroen is slower than the Ferrari. The Ferrari is the fastest. The Citroen is the slowest. The Rolex is expensive. The Casio is cheap. The Rolex is more expensive than the Casio. The Casio is cheaper than the Rolex. The Rolex is the most expensive. The Casio is the cheapest. Very good. Y ahorita vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí puedo explicar algunas de las reglas y cómo se forma el comparativo y el superlativo en inglés. Antes que empezamos, recuerden que los adjetivos describen calidades de sustantivos. Por ejemplo, a big city. Aquí tenemos big, el adjetivo, antes el sustantivo. En inglés es adjective, noun. Adjetivo, sustantivo. Este adjetivo big nos dice más acerca del sustantivo city. En español este es una ciudad grande. Tratemos de los adjetivos en la clase 8, parte 3. Y ahorita voy a poner una tarjeta aquí para que si quieren regresar a esa sección, pueden hacer un clic ahí para hacer un repaso de los adjetivos. Otro ejemplo es Tokyo is big. En este caso tenemos el adjetivo, después el verbo be y nos dice más acerca de la ciudad de Tokio. Ok, ¿qué son los comparativos y qué son los superlativos? Los comparativos son adjetivos que se pueden usar para comparar dos personas o dos cosas. Por ejemplo, Mexico City is bigger than Madrid. En español es
la Ciudad de México es más grande que Madrid. Bigger than es como en español, más grande que. Y estamos comparando la Ciudad de México o Mexico City con Madrid en España. Ok, very good. Vamos a seguir con la definición de los superlativos. Los superlativos son adjetivos que se usa para hacer una comparación entre dos cosas o más en lo que se define la relación de superioridad. Por ejemplo, Tokyo is the biggest city in the world. En español Tokio es la ciudad más grande en el mundo. Ok, very good. Entonces, ¿cómo se forma el comparativo y el superlativo del adjetivo en inglés? Y aquí tengo escrito las reglas, cómo se forman los comparativos y los superlativos. Primero, tenemos los adjetivos de una sílaba. Para los adjetivos de una sílaba tenemos que añadir ER para el comparativo y EST para el superlativo. Aquí tengo 3 ejemplos. El primero es tall. Tall es una sílaba, tall. En comparación a expensive, que es 3 sílabos. Vamos a ver primero los de un sílabo. Cuando el adjetivo tiene solo un sílabo, simplemente tenemos que agregar ER para formar el comparativo y la palabra the más EST para formar el superlativo. Entonces aquí tenemos el adjetivo tall, que en español es alto. El adjetivo es tall, el comparativo es taller y el superlativo es the tallest. Alto, más alto, lo más alto. Tall, taller, the tallest. Otro ejemplo, small, one syllable. Smaller, the smallest. En español es pequeño, lo más pequeño. Small, smaller, the smallest. Aquí tenemos un ejemplo más. Big, one syllable. Bigger, the biggest. Big is grande, bigger is más grande, the biggest is lo más grande. Solo fija aquí, si el adjetivo termina en consonante más vocal más consonante, la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. Fija que este solo aplica a cómo se escribe esas palabras. Es consonante B, vocal I, consonante G, big. Entonces cuando escribimos tenemos que doblar el G o el G en español. Bigger con 2 G's o 2 G's. Ok, very good. La próxima regla es para adjetivos de 2 sílabas que terminan en un consonante y luego Y. Y con esos adjetivos tenemos que primero cambiar el Y a un I y añadir ER o EST como antes. Aquí tenemos el ejemplo happy. Happy es de 2 sílabos y el comparativo es happier, cambiando la Y aquí a un I y agregando un ER, y el superlativo es the happiest, otra vez cambiando la Y a un I y agregando las letras EST. Happy, happier, the happiest. Feliz, más feliz, lo más feliz. Finalmente, tenemos los adjetivos de 2 sílabas o más que no terminan en Y. Y en este caso tenemos que colocar more antes del adjetivo para formar comparativo, y para el superlativo coloquemos the most. Este es más
como el español. Expensive, 3 syllables. El comparativo es more expensive. Y el superlativo, the most expensive. Entonces este es como el español, más caro, more expensive. Caro, más caro, lo más caro. Expensive, more expensive, the most expensive. Ok, vamos a seguir porque hay una regla más en la próxima pantalla, pero antes voy a leer todos los adjetivos, los comparativos y los superlativos en esta pantalla para que puedan escuchar la pronunciación. Tall, taller, the tallest. Small, smaller, the smallest. Big, bigger, the biggest. Happy, happier, the happiest. Expensive, more expensive, the most expensive. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla y aquí tenemos una regla más y algunos ejemplos. La primera cosa es esta regla aquí porque algunos adjetivos son irregulares. No siguen las reglas que vimos en la pantalla anterior. Principalmente solo son 3 que son irregulares. Tenemos good, que es bueno en español, bad, que es malo en español, y far, que es lejos en español. Y el comparativo de good is better, es como en español mejor. Y el superlativo de good is the best, lo mejor. Después, bad, que es malo, el comparativo es worse. Y el superlativo es the worst. Malo, peor, lo peor. Y finalmente tenemos far, que en español es lejos. El comparativo en inglés es farther. And el superlativo es the farthest, que en español es lo más lejos. Voy a leer eso de nuevo antes que seguimos con los ejemplos. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, the farthest. Okay, very good. Ahorita vamos a ver algunos más ejemplos y cómo se usa esos, que es la estructura que tenemos que usar. Con los comparativos, primero, cuando comparamos cosas o personas, tenemos que usar la palabra than después del comparativo. Es como en español que. Ok, so el primer ejemplo que tenemos es Peter is taller than David. Es como se dice en español, Pedro es más alto que David. O David en español. Peter is taller than David. Your house is bigger than mine. En español es tu casa es más grande que el mío. Your house is bigger than mine. Books are more interesting than films. Recuerda que este adjetivo interesting tiene 4 sílabas, tiene más que 2 sílabas, entonces tenemos que colocar la palabra more antes el adjetivo. En español es los libros son más interesantes que las películas. Otro adjetivo de más que 2 sílabas, expensive, 3 sílabas. Gold is more expensive than silver. El oro es más caro que la plata. Y finalmente tenemos lo más importante que todo. Richard's English course is better than the others. Better es el comparativo de good. En español es el curso de inglés de Richard es mejor que los demás. Después tenemos algunos ejemplos de superlativos. Primero tenemos Roger is the tallest boy in the class. En español es Rogelio es el chico más alto en la clase.
The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. El Torre Eiffel es el edificio más famoso en París. Aquí, famous es de 2 sílabas, entonces tenemos que colocar most antes el adjetivo. La próxima. Everest is the highest mountain in the world. Everest es la montaña más alta en el mundo. And finally, lo más importante de todo, Richard's English course is probably the best English course on YouTube. El curso de inglés de Richard es probablemente lo mejor en YouTube. Recuerden que the best es el superlativo de good y es irregular. Ok, very good. Antes que seguimos con algunos ejercicios de práctico de este tema, comparativos y superlativos, voy a leer esos ejemplos de nuevo para que puedan escuchar la pronunciación y práctica. Vamos a empezar aquí. Peter is taller than David. Peter is taller than David. Your house is bigger than mine. Your house is bigger than mine. Books are more interesting than films. Books are more interesting than films. Gold is more expensive than silver. Gold is more expensive than silver. Richard's English course is better than the others. Richard's English course is better than the others. Y vamos a seguir con los ejemplos de los superlativos. Roger is the tallest boy in the class. Roger is the tallest boy in the class. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. Everest is the highest mountain in the world. Everest is the highest mountain in the world. And finally, Richard's English course is probably the best English course on YouTube. Richard's English course is probably the best English course on YouTube. Ok, very good. Para terminar este tema de comparativos y superlativos, vamos a ver algunos ejercicios de práctica. Primero tenemos aquí escrito 10 adjetivos y aquí tengo la traducción de esos adjetivos. Old es viejo, happy es feliz, strong es fuerte, modern es moderno, dangerous es peligroso, good es bueno, slow es lento, young es joven, big es grande, and bad es malo. Esos son los 10 adjetivos. Para empezar, solo tenemos que escribir el comparativo y el superlativo de los siguientes adjetivos. Entonces vamos a empezar con old. ¿Qué es el comparativo y qué es el superlativo de old? Vamos a ver. El comparativo es older y el superlativo es the oldest. Number 2, happy. El comparativo de happy es happier. Y el superlativo es the happiest. Strong. What's the comparative of strong? The comparative of strong is stronger. And the superlative of strong is the strongest. Modern. En español es moderno.
What's the comparative of modern? The comparative is more modern, porque modern tiene modern dos sílabos. Y el comparativo es the most modern. Dangerous, 3 syllables. What's the comparative? The comparative is more dangerous. And the superlative, the most dangerous. Number 5, good. What's the comparative of good? The comparative of good is better. Remember, es irregular. And the superlative is the best. Slow. En español, slow is lento. What's the comparative of slow? The comparative is slower. And the superlative is the slowest. Young. En español is joven. The comparative is younger. And the superlative is the youngest. Big. What's the comparative of big? The comparative of big is bigger. Recuerden que aquí tenemos que doblar el consonante final, porque este es de un sílabo y tiene consonante, vocal, consonante. Y con esas palabras tenemos que doblar el consonante final cuando escribe en el comparativo y también en el superlativo, que es the biggest, con 2 G's o 2 G's en español. Finally, the last one we have is bad. What's the comparative of bad? It's worse, porque este, como good, es irregular y el superlativo es the worst. Okay, very good. Y para seguir, tengo aquí escrito información acerca de 2 diferentes personas. Primero tenemos James. James is 25 years old. Tiene 25 años. He's 1.95 meters tall. Tiene una altura de 1.95 metros. He doesn't have a lot of money. No tiene mucho dinero. He doesn't speak English very well. No habla el inglés muy bien. He can run fast. Puede correr rápido. Todo el inglés aquí hemos visto antes. Hemos visto verbo be en el presente. Hemos visto negativos. Hemos visto quantifiers. Hemos visto la palabra can. Después tenemos Nicole. Solo voy a leer este en inglés. Nicole is 22 years old. She's 1.68 meters tall. She has a lot of money. She speaks English very well. She can't run very fast. Vamos a primero formar frases usando el comparativo del adjetivo en paréntesis. Aquí y después aquí vamos a formar frases usando el superlativo. Por ejemplo, Nicole usando el adjetivo young en su forma comparativo forma la frase. Voy a mostrarte como el ejemplo. El ejemplo es Nicole is younger than James. Recuerda que young es de un sílabo, entonces para formar el comparativo tenemos que agregar el ER más la palabra than. Nicole is younger than James. Nicole es más joven que Jaime, porque Nicole is 22 and Jaime is 25. Okay, James, tall. Tall es como alto en español. Y vimos aquí que James is 1.95 meters tall and Nicole is 1.68. Entonces, ¿qué podemos decir usando el comparativo de tall? Podemos decir que James is taller than Nicole. James es más alto que Nicole. Después tenemos rich. Rich
en español es rico. Y vimos aquí que Nicole has a lot of money. Tiene mucho dinero. But James doesn't have a lot of money. No tiene mucho dinero. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Nicole is richer than James. Nicole es más rica que Jaime. En number 4 tenemos la palabra good y podemos usar este para formar una frase relacionada con el nivel de inglés. Por ejemplo, Nicole, she speaks English very well, but Jaime, he doesn't speak English very well. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Y la respuesta es, Nicole speaks better English than James. Nicole habla el inglés mejor que James. Recuerden que el comparativo de good es better. Es un adjetivo que tiene un comparativo irregular. Y el último de esta sección es James con el adjetivo fast. Recuerda que James can run fast. He can run fast, but Nicole, she can't run fast. Entonces, the answer is James can run faster than Nicole. James can run faster than Nicole. James puede correr más rápido que Nicole. Okay, very good. Y en este lado vamos a formar las frases usando el superlativo. Nicole young. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es el superlativo de young? Nicole is the youngest. Es lo más joven. Tall. ¿Qué podemos decir con tall? James is the tallest. Es lo más alto. What about rich? Rich. What's the superlative of rich? Nicole is the richest. The superlative de rich is the richest. Ok, la próxima es el adjetivo good. ¿Qué frase podemos formar aquí relacionado con el inglés o the English of Nicole? Y podemos decir, Nicole speaks the best English. Nicole habla lo mejor inglés. And finally, tenemos la palabra fast. ¿Qué podemos decir de James con el superlativo de fast? Y la respuesta es, James can run the fastest. Jaime puede correr lo más rápido. Very good, y con eso casi hemos terminado este tema de comparativos y superlativos. Y para terminar esta sección voy a leer todo el inglés aquí de nuevo para que puedan escuchar la pronunciación. Vamos a empezar aquí arriba. Old, older, the oldest. Happy, happier, the happiest. Strong, stronger, the strongest. Modern, more modern, the most modern. Dangerous, more dangerous, the most dangerous. Good, better, the best. Slow, slower, the slowest. Young, younger, the youngest. Big, bigger, the biggest. Bad, worse, the worst. Ok, voy a leer de James y después de Nicole. James is 25 years old.
He's 1.95 meters tall. He doesn't have a lot of money. He doesn't speak English very well. He can run fast. Nicole is 22 years old. She's 1.68 meters tall. She has a lot of money. She speaks English very well. She can't run fast. Nicole is younger than James. James is taller than Nicole. Nicole is richer than James. Nicole speaks better English than James. James can run faster than Nicole. And finally, the superlativos. Nicole is the youngest. James is the tallest. Nicole is the richest. Nicole speaks the best English. James can run the fastest. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección. Y solo tenemos una sección más de esta clase 11 que es vocabulario. Ok, very good. Y en la última sección de clase 11 en mi curso de inglés para principiantes, vamos a ver algo de vocabulario y en esta clase la tema es the living room o en español en la sala. Y aquí primero voy a leer las palabras en inglés y vamos a ver la traducción en español y después voy a repetirlos para que puedan ver bien o escuchar bien la pronunciación. Entonces, primero tenemos armchair, que es sillón. Aquí hay un armchair. Después tenemos ashtray, que es cenicero. Bookcase, librero. Carpet, que es alfombra, pero alfombra grande, como este, que es un flying carpet, una alfombra volando. Después tenemos ceiling fan, que es abanico del techo. Chair, que es silla. Y aquí tenemos un chair para ver la diferencia entre un armchair y un chair. Clock, que es reloj de pared, no que se tiene aquí en la muñeca, eso se llama watch. Coffee table, mesa de café. Cushion, cojín. Couch, sofa. Curtain, es cortina. Fireplace, chimenea. Furniture, muebles. Lamp, lámpara. Light, luz. Light bulb, foco. Painting, cuadro. Rocking chair, mecedora, o a veces en Estados Unidos se llama rocker. Rug, que es una alfombra chica, y aquí tengo una foto de un rug para que pueden comprarlo con un carpet que es más grande, y a veces el carpet también es fijo. Settee, que es otro nombre para sofa, que vimos aquí es couch, pero settee se usa más en Reino Unido. Sideboard, aparador. Sofa, otra vez tenemos tres palabras para la misma cosa. Sofa, settee en Reino Unido y couch también. Después tenemos switch, interruptor como light switch, interruptor para la luz. Television,
pero a veces la gente dice solo TV, usando los dos iniciales. O a veces en Inglaterra se dice tele, que en español es televisor. Y finalmente vase, que es florero. Ok, very good. Como siempre voy a repetir las palabras de nuevo en inglés para que puedan escuchar la pronunciación. Fija, como siempre he escrito la parte de la palabra que tiene la estrés, que es la parte más fuerte, he escrito en rojo para ayudar un poco la pronunciación. Vamos a empezar. Armchair. Armchair. Ashtray. Ashtray. Bookcase. Bookcase. Carpet. Carpet. Ceiling fan. Ceiling fan. Chair. Chair. Clock. Clock. Coffee table. Coffee table. Cushion. Cushion. Couch. Couch. Curtain. Curtain. Fireplace. Fireplace. Furniture. Furniture. Lamp. Lamp. Light. Light. Light bulb. Light bulb. Painting. Painting. Rocking chair. Rocking chair. Rocker. Rocker. Rug. Rug. Settee. Settee. Sideboard. Sideboard. Sofa. Sofa. Switch. Switch. Television. Television. TV. TV. Telly. Telly. Vase. Vase. Fija la pronunciación de vase y TV. La pronunciación del V en inglés es vase. Vase. Lo que tengo que hacer es poner este labio inferior en los dientes y no es como el sonido B, que en el sonido B tiene los dos labios juntos y el sonido es como más explosivo. B, B. Y este es V, V.
B para el B y V para vase. Ok, very good. Y con eso hemos terminado la clase 11 de mi curso de inglés para principiantes. Otra vez, muchas gracias por ver todo mi clase y espero verte en la próxima clase, que será clase 12. Goodbye.